Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo la comparativa entre el Samsung QN85D y el TCL C755, ambos en este caso en tamaño de 55 pulgadas. Los dos son televisores LCD con panel VA con tecnología de retroiluminación mini LED con atenuación local, por supuesto, y son modelos del 2024. Son televisores que tienen tecnología de color Quantum Dots. Para el área gaming debes saber que los dos son compatibles con los 120 Hz en 4K, pero el TCL además es compatible también con los 144 Hz en 4K, mientras que el Samsung no. Antes de continuar, quiero recordarte que en las reviews y comparativas que realizo siempre muestro los resultados tal cual como vienen de fábrica para cada uno de sus modos de imagen, porque sé que la gran mayoría de usuarios quieren poder observar lo que obtendrán al encender sus televisores por primera vez. También quiero decirte que las cantidades de brillo varían mucho dependiendo de cada modo de imagen y también dependiendo de cada escena. Las medidas que te muestro fueron tomadas por recomendaciones de expertos con el modo de imagen película en el Samsung y el modo de imagen cine o teatro en el TCL. En cuanto a la representación de colores, me parece que de fábrica ambos modelos vienen bien calibrados y, como siempre he dicho, en cuanto a colores se trata de cuestión de gustos personales. Desde mi punto de vista, como digo, en cuanto a colores los dos se manejan muy bien en cada uno de sus modos de imagen y también en cada escena que he observado hasta la fecha. ¿Cuál modelo te gusta más hasta aquí en cuanto a colores? Déjamelo saber en la caja de comentarios. En cuanto a brillo, también como te he dicho, las cantidades varían mucho dependiendo de cada modo de imagen, también dependiendo de cada escena y por supuesto también dependiendo de si el contenido está en rango dinámico estándar o si tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Y hablando del alto rango dinámico, ambos modelos tienen un parámetro que les ayuda a aumentar un poco la saturación y el volumen de color y también a mejorar el contraste. En el caso del Samsung se llama trazado de tonos de HDR y en el caso del TCL se llama mapeo de tono dinámico. Aquí además quiero añadir que desde mi punto de vista el nivel de detalles con este tipo de escenas con color es un poco mejor en el Samsung, pero el TCL también hace un buen trabajo. Retomando el contenido en rango dinámico estándar, quiero decirte que el Samsung tiene este parámetro conocido como remasterización automática HDR que intenta mejorar un poco el volumen de color y el contraste cuando el contenido está en rango dinámico estándar, por supuesto, mientras que el TCL no cuenta como tal con un parámetro que ayude a mejorar estos aspectos, sino que cuenta con un modo de imagen que se llama mejora HDR, como te muestro en este momento, cuyo objetivo es ese, mejorar un poco el volumen de color y el contraste. Hablando de los colores, te recuerdo que la tecnología de color en ambos modelos es Quantum Dots y que tienen paneles VA. La capacidad de saturación de color en ambos modelos es realmente muy alta y ambos televisores tienen un parámetro extra que ayuda a mejorar aún más esta saturación. En el caso del Samsung se conoce como potenciador de color y en el caso del TCL se conoce como color dinámico. Normalmente no te recomiendo incrementar estos parámetros porque puede perjudicar un poco la precisión de los colores, pero como siempre he dicho, en cuanto a este aspecto de colores siempre se trata de cuestión de gustos. Así pues, ya sabes que ambos modelos cuentan con un parámetro que ayuda a incrementar la saturación y el volumen de color en caso de que así lo quisieras. También quiero decirte que en cuanto a la capacidad de una tonalidad cálida, el Samsung tiene un poco más de esa capacidad. Se observa una experiencia, un resultado mucho más tibio o cálido en comparación al TCL, pero para algunos la capacidad del TCL sería más que suficiente. Además, quiero añadir que el TCL tiene este parámetro que ayuda a reducir la luz azul para disminuir considerablemente la fatiga visual, mientras que en el Samsung no encontré este parámetro. También es importante que sepas que el TCL es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que ni este Samsung ni algún otro modelo Samsung es compatible con esta tecnología de alto rango dinámico. En este caso, la tecnología que se activaría en el Samsung sería HDR10. Ambos modelos son compatibles con HLG y HDR10+, pero como te digo, el TCL además es compatible con Dolby Vision. Pero debes saber que en ambos modelos estas tecnologías de alto rango dinámico solamente se activarían de forma automática y solamente al detectar que el contenido tiene alguno de estos tipos de tecnologías de alto rango dinámico, es decir que no se pueden activar ni desactivar de forma manual. También, por supuesto, quiero decirte que tú puedes aplicar configuraciones de imagen de acuerdo a tus gustos o comprar una sonda y calibrar el televisor que prefieras o pagarle a un calibrador profesional para que haga ese trabajo por ti.
pero muchas personas no tienen ese dinero extra o ese tiempo extra y quieren simplemente utilizar sus televisores tal cual como vienen de fábrica, y eso es lo que hago, o mejor dicho, esa es la razón por la que siempre muestro los parámetros tal cual como vienen de fábrica en mis reviews y comparativas. Solamente quiero aclararte esto para que no me vengas con un comentario como esos que dicen: ay, pero no has aplicado calibraciones. Ya te he explicado por qué no lo hago. En cuanto al resultado, en escenas oscuras sucedió algo realmente interesante. Primero te recuerdo que ambos modelos son televisores LCD con panel UVA con tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local, o simplemente conocida como tecnología mini LED. Las zonas de atenuación en el TCL son de poco más del doble en comparación al Samsung. No obstante, aunque la atenuación local es muy buena en el TCL, digamos que en el Samsung se reduce más el efecto blooming, pero asimismo se reduce un poco más el nivel de detalles. En el Samsung la atenuación local no se puede apagar, en el TCL sí, como te muestro, pero no te recomiendo porque se muestra demasiado efecto clouding o efecto de nubosidad. Pero retomando como tal el trabajo de la atenuación u oscurecimiento local en ambos modelos, en el Samsung, bien sea en bajo, en normal o en alto, el trabajo es muy bueno porque el efecto blooming es realmente muy mínimo. En el caso del TCL el trabajo también me pareció muy bueno. La atenuación local en el TCL se apaga o se coloca en bajo o se coloca en alto. No existe un punto intermedio. Bien sea que se coloque en bajo o en alto, la cantidad de efecto clouding es un poco mayor en el TCL, pero nada alarmante, es realmente muy mínima. La cantidad de efecto blooming también es muy mínima, pero sí es cierto que se puede llegar a percibir un poquito más en comparación al Samsung, pero es algo realmente poco o de hecho para nada molesto. Simplemente que sí es cierto que en el TCL el nivel de detalles puede llegar a ser un poco mejor. Digamos que en el Samsung la atenuación local es un poco más agresiva en el sentido de que la cantidad de efecto blooming es casi o muy cercana a cero. Bien sea que se observe la pantalla de frente o bien sea que se observe desde un ángulo muy amplio. Aquí te muestro este resultado viendo las pantallas de frente y como puedes percibir, puedes corroborar todo lo que te he dicho, especialmente en cuanto al nivel de detalles. Y es que sí es cierto que no solamente se percibe a través de este video, sino también en la vida real. Y es que la atenuación local en el Samsung suele ser demasiado agresiva algunas ocasiones, independientemente del modo de imagen que decidas utilizar e independientemente de la escena con oscuridad que decidas disfrutar. Pero si valoras el hecho de que la cantidad de efecto blooming sea casi o igual a cero, entonces el Samsung te conviene más. Pero si quieres un mejor equilibrio entre ese aspecto y el nivel de detalles, muy probablemente el TCL te convendrá más. El mismo resultado se percibe cuando el ángulo de visión es muy amplio, menos blooming pero menos nivel de detalles por parte del Samsung y un poquito más de blooming pero asimismo más nivel de detalles por parte del TCL. Hasta aquí me gustaría saber cuál modelo te ha gustado más, tanto en escenas con colores como también en escenas con oscuridad. Si me preguntaras cuál modelo me parece que se desempeña mejor en esta área de escenas oscuras, sí debo decir que el TCL tiene un mejor equilibrio. En el Samsung no digo que el trabajo de la atenuación local agresiva sea algo malo porque también me gusta, pero yo diría que para la gran mayoría de usuarios el TCL muestra un equilibrio mejor con este tipo de escenas, sobre todo para aquellas personas a quienes se le dificulte percibir detalles cuando haya mucha oscuridad. Y si me preguntaras cuál modelo escogería yo, me iría sin pensarlo por el Samsung. Siempre me ha gustado como tal la marca y valoro mucho el trabajo de la atenuación local, aunque sea agresiva, porque la cantidad de efecto blooming es menor. Y yo actualmente no soporto el efecto blooming ni siquiera en el TCL, aunque me parece muy mínimo, por lo cual me iría por el Samsung. Pero recuerda que es mi opinión personal, aunque de forma objetiva ya te dije, el TCL para la gran mayoría de usuarios sería la opción más recomendada.
Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el modo de imagen película en el Samsung y el modo de imagen cine en el TCL con contenido en rango dinámico estándar. El trabajo es realmente muy bueno en ambos modelos, es prácticamente igual desde mi punto de vista. Cuando el contenido tiene muy baja resolución, se encargan de que las partes pixeladas sean muy mínimas y recuerda simplemente que ningún televisor 4K actual te va a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido es demasiado baja. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es realmente buena, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, y la gran ventaja es que cuando veas contenido con demasiado volumen de color, el efecto de pantalla sucia es prácticamente imperceptible en ambos modelos. El manejo de reflejos de focos de luz de pantalla y de luz natural en ambos televisores es realmente muy bueno, siendo levemente mejor por parte del Samsung. Esto, a pesar de que tienen paneles UVA, se logra principalmente debido a que tienen cantidades de brillo relativamente altas. Pero el trabajo que tiene que ver con los ángulos de visión en ambos modelos es simplemente terrible, lo cual se debe al hecho de que tienen paneles UVA, por lo cual, como ves, los colores pierden demasiado volumen y lucen demasiado blanquecinos cuando ambas pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, lo cual es principalmente relevante cuando muchas personas, familiares o amigos deban sentarse alrededor de estas pantallas. El manejo del movimiento en ambos modelos es realmente muy bueno, ayudando a decrecer notablemente el efecto conocido como vibración, temblor o en inglés judder, bien sea de forma manual o de forma automática. Aunque decido decir que al activar este parámetro aceleración dinámica en el TCL, aunque la imagen decrece un poco la cantidad de brillo, el resultado en cuanto a suavidad y fluidez me pareció que es un poco mejor en comparación al Samsung, reduciendo más la cantidad de efecto de vibración. Y aunque en ambos modelos se perciben artefactos, son realmente muy mínimos y desde mi punto de vista para nada molestos. Es decir, pues que si te molesta mucho el efecto conocido como judder, ya sabes que en ambos modelos tendrás un muy buen resultado, siendo levemente mejor por parte del TCL. En cuanto al área gaming, primero quiero recordarte que ambos modelos son compatibles con los 120 Hz en 4K. El Samsung en sus 4 puertos HDMI 2.1, mientras que el TCL solamente en 2 de sus puertos HDMI 2.1, aunque el TCL tiene la ventaja de que en uno de sus puertos HDMI 2.1 es compatible además con los 144 Hz en 4K, mientras que el Samsung no es compatible con los 144 Hz, y ambos modelos son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. También es importante que sepas que ambos modelos tienen la capacidad de activar el modo juego, y de hecho es algo que debes hacer si quieres obtener el mejor rendimiento en cuanto al manejo del movimiento y también por supuesto en cuanto a los tiempos de input lag para que sean los mejores y por ende los menores posibles. Con el modo juego activado además podrás hacer aparecer en pantalla las game bars correspondientes, en el caso del Samsung dejando oprimido el botón de play pause por algunos segundos. En el caso del TCL además debes activar este parámetro conocido como maestro de juegos para proseguir con la activación de la game bar, dejando oprimido por algunos segundos este botón del control remoto que te voy a mostrar, que es el botón que activaría el menú de la parte de abajo, pero dejándolo oprimido activaría esta game bar. Ambas game bars tienen funciones extra, como por ejemplo hacer aparecer una mira en pantalla. En ambos casos se le puede cambiar el color y la forma, aunque en el caso de la mira en pantalla del Samsung además podrías cambiarle la ubicación dentro de un recuadro si así lo quisieras. Tal vez para algunos gamers con videojuegos de disparos de primera o tercera persona podría resultar algo realmente útil en ambos modelos. La Game Bar del Samsung además tiene esta función extra donde puedes hacer zoom en pantalla, que tal vez para algunas personas pueda resultar algo relevante. Desde estas Game Bars además puedes acceder a configuraciones extra para, por ejemplo, intentar mejorar el nivel de detalles en aquellas escenas que así lo permitan, aunque en algunas ocasiones se puede percibir un resultado algo opaco, un poco más opaco por parte del TCL, por lo cual realmente no recomiendo mucho activar estos parámetros.
En el Samsung además encuentras esta función HDR juego, la cual puedes colocar en apagado, en básico o en avanzado, aunque normalmente recomiendo dejarla apagada para que haya un mejor equilibrio entre el contraste, los colores y el nivel de detalles. Y en ambos casos puedes por supuesto acceder a configuración directamente de el modo juego en cuanto a brillo, color, contraste y también la atenuación local. Cabe mencionar que la atenuación local en ambos modelos se puede modificar aún activando las tecnologías de frecuencia de actualización variables. Y por supuesto, desde mi punto de vista, lo más importante de estas Game Bars serían estos modos de imagen predeterminados. En el caso del Samsung se supone que el modo de imagen automático acomodaría por medio de inteligencia artificial la escena dependiendo de cada videojuego, aunque desde mi punto de vista el resultado entre el modo de imagen automático y el modo de imagen normal es prácticamente igual. En cuanto al TCL, es cierto que los modos de imagen de esta Game Bar son solamente 3, aunque tal vez para la gran mayoría de usuarios sean más que suficientes, pero sí es cierto que en el Samsung tendrás mayor variedad, incluyendo los modos de imagen deportes y original, en donde percibirás resultados más naturales y con una tonalidad un poco más cálida. Los tiempos de input lag en ambos modelos son realmente muy buenos, tanto en 4K 60 Hz como también en 4K 120 Hz, o en el caso del TCL en 4K hasta 144 Hz, bien sea en rango dinámico estándar o con alto rango dinámico. Debes saber además que en el TCL por supuesto podrías jugar con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision con aquellos videojuegos que sean compatibles con esta. En el Samsung obviamente no podrías activarla, pero desde mi punto de vista, como siempre he dicho, HDR10 tiene poco o casi nada que envidiarle al Dolby Vision. Realmente algunas personas piensan lo contrario, así que respeto ese punto de vista, pero con toda la experiencia que afortunadamente tengo, te podría repetir lo que siempre he dicho. HDR10 tiene poco o casi nada que envidiarle al Dolby Vision. En cuanto al rendimiento con este tipo de videojuegos, el resultado es increíblemente en ambos modelos. Nunca percibí efecto ghosting a pesar de que tienen paneles VA, probablemente debido a que tienen tiempos de respuesta muy bajos, y tampoco he percibido efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing, lo cual es gracias a que ambos modelos cuentan con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y como tal, en este tipo de escenas oscuras, los resultados a veces pueden variar mucho, habiendo mejor nivel de detalles en el Samsung, otras veces en el TCL, y con el modo juego activado la cantidad de efecto blooming en ambos modelos es realmente muy mínima y el resultado es muy similar. Hasta aquí te diría que si tienes una consola de última generación, bien sea la PlayStation 5 o la Xbox Series X, cualquiera de estos dos modelos será una excelente opción con un rendimiento casi igual en cuanto al manejo del movimiento. Pero si tienes una tarjeta gráfica de PC que sea muy potente, tal vez el TCL te pueda convenir un poco más debido a los 144 Hz que se supone tiene. Digo se supone porque yo hasta ahora no he podido comprobar como tal esos 144 Hz, más allá de lo que te mostré hace unos minutos atrás cuando mostré la escena de la película Avengers Civil War, en donde activé el movimiento dinámico y sí que noté una mejoría extra por parte del TCL. Tal vez eso también ocurra en este apartado gaming con aquellos dispositivos como una tarjeta gráfica de PC ultra potente que permita los 144 FPS y donde haya videojuegos en donde realmente se pueda mostrar así como tal, o tal vez simplemente con la frecuencia de actualización de la pantalla de 144 Hz del TCL sea más que suficiente y se perciba un buen cambio, aunque los videojuegos solamente se puedan mostrar hasta 60 o hasta 120 fotogramas por segundo. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos, en ambos modelos se encuentra entre un rango de temperatura normal relativamente alto, siendo un poco más alto en el caso del Samsung, lo cual digamos que en ambos modelos es lo esperado ya que tienen cantidades de brillo relativamente altas y tecnologías gaming avanzadas. Para el área Smart debes saber que estos son sus controles remotos. El One Remote del Samsung es más pequeño, más ergonómico, se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, mientras que el control remoto del TCL es mucho más grande y digamos que tal vez para muchas personas con una ubicación de teclas algo incómoda, pero tal vez algunos se puedan acostumbrar a él.
El sistema operativo del Samsung es por supuesto Tizen, propio de esta marca, mientras que el del TCL es Android TV con capa de personalización Google TV. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos es realmente muy buena, responden de una forma rápida, aunque sí debo decir que la mayoría del tiempo es unos milisegundos más rápido el Samsung, aunque el TCL a mí personalmente no me disgusta en esta área. Ambos modelos cuentan con este menú para accesos directos para poder cambiar el modo de imagen, el modo de sonido, entre otros parámetros de forma más rápida, pero el Samsung tiene la ventaja de que estos iconos se pueden modificar de ubicación, mientras que en el TCL la ubicación de estos iconos no se puede modificar por alguna razón. En ambos modelos tendrás disponible la función modo ambiente para utilizarlos por ejemplo como cuadros decorativos cuando así lo requieras. El Samsung tiene esta función Daily Plus para acceder de forma directa a algunas funciones extra. Las tiendas de aplicaciones son propias de cada sistema operativo. La del Samsung es relativamente amplia, pero es más amplia obviamente la Play Store de Google TV. En ambos modelos les puedes instalar archivos externos, formato TPK para el Samsung y formato APK para el TCL. Pero en el caso del Samsung hay muy pocas aplicaciones disponibles de forma externa y las aplicaciones nativas en ambos modelos varían de acuerdo a cada país. El navegador de internet del Samsung es uno solo, es propio del sistema operativo Tizen, funciona muy bien en cuanto a búsqueda por medio de comandos de voz y reproducir contenido multimedia a través de algunas páginas web, mientras que en el TCL hay más aplicaciones que pudieran cumplir con esta función. La función conocida como manos libres en ambos modelos está disponible, la cual debes activar desde estas ubicaciones, y también debes activar la palanca para poder activar el micrófono en ambos modelos, para por ejemplo en el caso del Samsung con decir Hi Bixby o en el caso del TCL con decir OK Google puedas activar estos dos asistentes de voz. En ambos modelos la función conocida como compartir pantalla y también la función conocida como multiview o multivisual está disponible. En el caso del TCL se supone que se puede compartir la pantalla hasta con 4 smartphones al mismo tiempo, pero lamentablemente hasta ahora no he podido comprobarlo. Y en cuanto a la función de apagar la pantalla para que solamente el audio se continúe reproduciendo, especialmente con la aplicación YouTube, que es una de las más utilizadas, en el Samsung no es posible. La pantalla se apaga pero el audio se pausa. Y en el caso del TCL la pantalla se apaga, el audio sí se continúa reproduciendo, pero al oprimir las teclas de volumen la imagen se vuelve y se muestra, lo cual no debería pasar. Pero por lo menos bueno, en el TCL se apaga la pantalla y el audio se reproduce, mientras que en el Samsung no. Bueno, en el TCL sí funciona, pero la tecla de volumen activa la imagen, que no debería ser así, mientras que en el Samsung pues o sea, el volumen no se activa. No funciona, la imagen se pausa, entonces pues para que la imagen suene se activa, para que suene se activa la escena, que no debería ser así. En cuanto a las entradas con el Samsung, tienes dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K, y uno de ellos es compatible con canal de retorno de audio mejorado. Mientras que con el TCL tendrás dos puertos USB, uno de ellos USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico, dos puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y uno para conectar un adaptador para entradas compuestas, y 4 puertos HDMI, dos de ellos HDMI 2.1 a full capacidad, compatibles con los 120 Hz en 4K, y uno de ellos compatible hasta los 144 Hz en 4K. Y uno de estos puertos HDMI es compatible además con canal de retorno de audio mejorado. Para ir terminando, te hablo primero del rendimiento del sistema de sonido que tienen ambos modelos, por lo menos en esos tamaños de 55 pulgadas. Tanto en la teoría como en la práctica, el rendimiento por parte del sistema de sonido del TCL es más potente, especialmente por supuesto con lo que tiene que ver con los bajos, y también se percibe una experiencia un poco más envolvente.
Pero desde mi punto de vista el rendimiento de sonido por parte del Samsung está bien, simplemente que ese rendimiento extra de bajos por parte del TCL sí que se percibe, y realmente si eres exigente en esta área te conviene más el TCL, aunque si tuvieras una barra de sonido no tendrías problema con ninguno de estos dos modelos. De hecho, si eres muy exigente sí o sí te conviene una barra de sonido, aun si escogieras el TCL. Al final te dejaré con la comparativa de ambos sistemas de audio para que más o menos percibas las diferencias y te hagas una idea más o menos de cómo podrían resultar en la vida real. Por último, si me preguntas cuál modelo deberías comprar, de forma objetiva te diría que el TCL es más equilibrado, tiene una cantidad de brillo muy similar, tiene un muy buen rendimiento en escenas oscuras, la cantidad de efecto blooming es realmente muy mínima aunque sea menor en el Samsung, tiene un sistema de sonido un poco más potente, es compatible con Google TV para mayor variedad de aplicaciones en caso de que así lo requieras, y la gran mayoría de usuarios actualmente busca eso. Y además, por lo menos aquí en Colombia, aunque esté agotado actualmente, se conseguía mucho más económico y con un año de garantía extra. No quiero desmeritar al Samsung porque también es muy bueno, pero es mucho más costoso. Digamos que el Samsung es para aquella persona que tenga un presupuesto más alto y que además le guste mucho esta marca y que además aprecie el hecho de que la atenuación local sea más agresiva, decreciendo aún más el efecto blooming, aunque se comprometa un poco más el nivel de detalles. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo prefieres o cuál te gusta más y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color. For we are bound by the color. The sacred union of our every thought and emotion. The sacred union of our every thought and emotion.